Hola a todos, Dios con ustedes. Hoy quiero narrarles un trozo de la historia de uno de los santos más venerados por la Iglesia Católica. Un santo protector, un santo humilde, un santo con una inteligencia que simplemente demostraba a Dios con él en sus palabras. Quiero que conozcamos un trozo de la historia de San Antonio de Padua. Bienvenidos. San Antonio de Padua es uno de los santos más populares. Él fue un sacerdote portugués de la orden franciscana. Siempre se destacó por ser un excelente predicador y teólogo, el cual dejó muchas obras escritas por las que es conocido como doctor de la Iglesia. San Antonio nació en Lisboa, capital del Reino de Portugal. Se dice que esto fue alrededor del año 1195. Su nombre de nacimiento era Fernando, aunque al cambiarse de orden se lo cambió por Antonio cuando ingresó a ser franciscano. Su familia era de buena posición social, por lo que pudieron darle una educación esmerada. Siendo niño, estudió en la escuela de la Catedral de Lisboa y cuando tenía 15 años comenzó a estudiar teología con los padres agustinos. Aunque su familia no estaba de acuerdo con su vocación religiosa, ellos querían que ocupara algún cargo en la corte real. Él se mantuvo siempre firme en sus convicciones y en el llamado que Dios le había hecho. En 1220, cuando tenía 25 años, un horroroso crimen conmocionó a la ciudad de Lisboa. 3 sacerdotes y 2 hermanos, lejos de la orden franciscana, fueron asesinados. Este crimen conmovió tanto al joven Fernando que decidió averiguar. Él averigua sobre la orden franciscana que llevaba pocos años de haber sido fundada por un monje italiano llamado Francisco. San Francisco, claro está. Entonces se enteró de que los franciscanos predicaban a la sencillez de la vida y de la pobreza en contra de los lujos de muchos jerarcas de la iglesia. Esto lo animó muchísimo a ingresar en la orden, pues él también opinaba que la sencillez era la verdadera forma de ser un buen cristiano. Es entonces que pide ingresar en la orden y una vez admitido, cambió su nombre por el de Antonio, en honor de San Antonio Abad. Luego de esto, pidió ser enviado a Marruecos, donde había muchas personas que no conocían el Evangelio para predicarlo a los musulmanes, pero cae enfermo de malaria y tuvo que regresar supuestamente a casa. Pero en su viaje de regreso, una tempestad hizo desviar el barco, llevándolo hasta la costa de Sicilia, perdón. En Sicilia, Antonio se enteró de que había convocado el capítulo
Estuvo en una reunión general de los franciscanos, donde San Francisco de Asís se reunieron unos 3000 monjes. Entonces pudo conocer personalmente a Francisco de Asís, fundador de la orden. Allí Antonio fue asignado como discípulo de un monje llamado Fray Graciano, quien luego de un tiempo de preparación le mandó a una pequeña población en las montañas para que sirviera como sacerdote. Muy pronto, las cualidades oratorias de Antonio destacaron en la comunidad y se extendió la fama de la calidad de sus sermones. Tenía una voz clara y fuerte, exponía muy buenos argumentos y era un erudito con muchos conocimientos. A pesar de su juventud, conocía muchísimos temas. En 1222, Antonio recibió una carta. Esta carta provenía de Francisco de Asís, en la que le encargaba a predicar y enseñar teología a los frailes. Y luego, el mismo Francisco le comisionó varias misiones para que predicara en el norte de Italia y el sur también de Francia. Sus predicaciones lograron magníficos resultados, pues pudo convertir a muchos pecadores. También fue el primer maestro oficial de la orden franciscana, nombrado directamente por Francisco de Asís. En uno de sus sermones dijo lo siguiente: si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Y también dijo lo siguiente: María es como el arco iris, señal de reconciliación entre Dios y los hombres. Es como un capullo de rosa que abre sus pétalos en pleno invierno, como un lirio que crece junto a la corriente de las aguas, como un incienso que esparce suaves aromas en el mundo. María es un cáliz de oro cubierto de piedras preciosas, un olivo que jamás pierde su follaje, un ciprés que se eleva sobre todos los árboles. Así terminó él su sermón. Cierto día, los habitantes de una ciudad llamada Rimini despreciaron a Antonio y no le querían escuchar, pues eran seguidores de una secta en este pueblo. En este momento nadie le dirige la palabra, lo ignoran por completo y es cuando Antonio, muy entristecido, se dirige caminando hacia el mar. Y él, a imitación de su maestro Francisco, comenzó a hablar con los animales, llamando a los peces del mar, para que éstos escucharan su predicación, ya que las personas no querían escucharle.
Entonces, miles de peces acudieron a la orilla y le escucharon. Cuando los habitantes de la ciudad vieron este prodigio, se convencieron de su error y escucharon lo que Antonio les quería decir. Para Antonio, la mejor forma de predicar era con el ejemplo. Por eso, aunque era un gran orador, lo principal para él era tener una vida sencilla y unas costumbres muy sanas que convencieran a los pecadores de que con Cristo se podía tener una vida plena y feliz. Antonio tenía una gran devoción por la infancia de Jesús y su gran deseo era ver cómo fue nuestro Señor cuando era niño. Un día Dios le concedió esta gracia. Jesús se le apareció con el aspecto que tenía cuando era un niño pequeño y permitió que Antonio le alzara. Desde entonces sintió una gran paz en su corazón. El 3 de octubre de 1226 murió Francisco de Asís. Antonio tuvo que viajar hasta Asís para asistir al entierro del fundador de la orden y participar en la elección de su sucesor. El 30 de mayo del año siguiente fue elegido Fray Juan Parent y para esta importante misión, Fray Juan nombró a Antonio como provincial. Antonio siguió predicando en Romaña y enseñando posteriormente. Luego viajó a la ciudad de Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a dejar sus sermones por escrito. Gracias a sus esfuerzos se fundaron muchos conventos de franciscanos. En cierta ocasión, un hereje que no creía en la Eucaristía quiso desafiar a Antonio con una prueba. Dejó una mula suya durante 3 días sin comer y luego fue a donde Antonio y le dijo que si la Eucaristía era verdaderamente sagrada, la mula se dirigiría hacia el Santísimo Sacramento. De lo contrario, lo haría hacia un montón de pasto que él le pondría del otro lado. Cuando soltaron a la mula, aunque estaba muerta de hambre, se dirigió hacia donde Antonio sostenía el cuerpo de Cristo y se arrodilló reverentemente. Este prodigio convenció al hereje y a muchas personas más. En 1230, Antonio le pidió a su superior que le retirara de su cargo y de sus obligaciones, pues su salud se había deteriorado notablemente a causa de los sacrificios y austeridades de su vida. El superior accedió a cambio de que antes Antonio participara en una comisión que debía ir hasta Roma para presentarle
al Papa Gregorio IX algunos documentos de la orden. En Roma, Antonio predicó ante el Papa, quien quedó tan impresionado que le llamó el Arca del Testamento, a causa de su gran conocimiento bíblico. Luego de esto, Antonio se pudo retirar a Padua, donde vivió sus últimos años. Allí, con mayor tranquilidad, se la pasó escribiendo y predicando en varias iglesias de la ciudad. Muchas personas cerraban sus negocios y talleres para ir a escuchar sus sermones, y las iglesias se llenaban de gente. Antonio fue un autor de una ley de la ciudad de Padua que permitía la liberación de los presos que hubieran sido encarcelados por no haber podido pagar sus deudas. Por eso es un santo muy querido de los pobres. En cierta ocasión, un hombre le robó su libro de Salmos a Antonio. Y frente a esto, Antonio rezó fervorosamente para que apareciera, pues en esa época era muy difícil conseguir libros. Al otro día, el ladrón arrepentido lo devolvió, y por eso San Antonio es conocido como el santo de los objetos perdidos. En mayo de 1231, la salud de Antonio empeoró. Entonces se retiró a una localidad campestre cerca de Padua para descansar y terminar de escribir sus sermones. Sin embargo, cuando la gente se enteró de que estaba allí, acudieron en masa para pedirle que les predicara y les diera consejos a ellos. Antonio lo hizo de buena gana, pero el 13 de junio sufrió un colapso que lo puso al borde de la muerte. En medio de su agonía, pidió que lo llevaran de nuevo a Padua, ciudad a la que quería mucho. Y cuando llegaron, recibió la extremaunción y murió a la edad de 36 años. A San Antonio de Padua se le atribuyen tantos milagros que se le conoce precisamente como el Santo de los Milagros o el franciscano milagroso. Además, es uno de los santos cuya devoción está más extendida por todos los países del mundo, por lo que se le conoce también como el Santo Universal. A San Antonio de Padua se le representa con su hábito franciscano, con un lirio, azucena, en una mano que representa su pureza y castidad. En la otra mano suele llevar las sagradas escrituras, pues fue un gran teólogo y erudito. Pero la mayoría de las veces se le representa con el niño Jesús en sus brazos, recordando el episodio de la milagrosa aparición
que tuvo por nuestro Señor Jesucristo. La oración es: ampárame en esta hora, oh San Antonio amado, bajo tu acción. Bien hecho, ahora hay alivio del desgraciado, el enfermo y el desvalido, y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo con toda confianza te invoco en esta ocasión y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén. San Antonio, ruega por nosotros.